que rompe tinieblas brotando en la tierra. Se escucha sonar de nueva esperanza, un eco de cielo. Es la voz de una generación. Y ha probado que no hay como él. Él es vida, Él es libertad. Gozo y paz en la tempestad. Él venció, todos cantarán. He visto a Jesús, cantaré, no me callaré, probado Él es fiel, danzaré. He visto a Jesús, cantaré, no me callaré, probado Él es fiel, danzaré. Él es vida, Él es libertad. Gozo y paz en la tempestad. Él es vida, Él es libertad. Gozo y paz en la tempestad. Él venció, todos cantarán. Él venció, todos cantarán. Es hermoso adorarle a Dios. Y pues hace unas semanas atrás hemos tenido muchas actividades y algunas de ellas fue el Día de las Mamás, estuvimos celebrando eso. Y también tuvimos los bautizos, que fue tan estupendo ver tantas personas bautizarse. Y también tuvimos la registración para los estudiantes de Oak Valley, Colegio de Oak Valley. Bueno, también otra forma para poder registrarte es en la clase de membresía. ¿Cuál es tu llamado? Yo sé que Dios tiene algo para ti. Regístrate el día de hoy. Después del servicio a las 2:30 podrás asistir a la clase de membresía. Puedes mandar un mensaje de texto al número que va a aparecer en la pantalla. Manda un texto en estos momentos y regístrate para verte el día de hoy. También hay otras formas que vamos a poder servir después. Vamos a tener más actividades. Bueno, ahora vamos a seguir adorando al Señor. Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya, mas nunca me has fallado, Dios. No.
noche acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alabará. Oh, Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. Oh, te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. Has sido fiel. Oh, yo cantaré. Has sido fiel, mi Dios. Has sido fiel, mi Dios. En cada momento, en cada momento. Oh, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Tú lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. Tú has sido fiel, tú siempre has sido fiel. Oh Jesús, tú siempre has sido fiel. Qué bueno es adorar a nuestro Dios. Bueno, estuvimos hablando acerca de cómo servir. Estuvimos hablando acerca de membresía, pero también les quiero mencionar acerca de Centro de Paz. Y tengo buenas noticias para ustedes. El campo de Ontario estará abriendo su primer centro de paz. Y esto va a ocurrir mayo 28, que será un día viernes. Estás invitado para que tú puedas participar y puedas tú servir. Y verás allí cómo Dios está transformando vidas a través de la oración, a través de esa pasión, esas palabras de
de motivación para cada familia que viene en busca de ayuda y de comida. También vamos a tener a nuestra hermana Graciela, que ella compartirá su experiencia en Centro de Paz. Hola, es un privilegio para mí saludarte. Mi nombre es Graciela, yo soy parte del Centro de Paz y es un privilegio para mí atender a las familias que vienen por comida, sobre todo cuando vienen a recibir palabra de Dios. En una ocasión, una pareja que llegó al Centro de Paz, preguntándoles yo que si necesitaban tener alguna oración, me contestaron que sí. Mi segunda pregunta fue, ¿ustedes han recibido a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador? Se miraban uno al otro y dijeron, no, ¿cómo lo hacemos? No sabemos. Viéndolos yo, ¿qué necesidad tenían en sus rostros de nuestro Señor? ¿De oración? Les expliqué el Evangelio, y ellos aceptaron, dijeron que sí. Fue un privilegio para mí el haber orado para ellos, el que ellos hayan aceptado a nuestro Señor Jesucristo, que hayan rendido sus vidas para perdón de sus pecados. Se fueron muy contentos y desde ese momento ha crecido una relación muy hermosa. Cada vez que llegan a visitarnos al Centro de Paz, se sienten muy contentos, al igual otras familias que llegan. Es un honor haber orado por bastantes familias que se ven que vienen con mucha necesidad de oración. Para mí ha sido una gran bendición el poder servir a mi prójimo a través de Dios, orar por ellos, pero el propósito más importante es cuando Dios dio para que nosotros oráramos por esas personas, que recibieran ayuda de oración y sobre todo rendir sus vidas a nuestro Señor Jesucristo. Te invito a que si tienes necesidad de oración, pases por el Centro de Paz. Te estaremos esperando ansiosos para traer bendición a tu vida. Te invito a que tomes la oportunidad de venir a servir a la comunidad por medio del Centro de Paz. Te va a encantar, es un honor el estar orando por las familias, por sus necesidades. Te estaremos esperando ansiosos para traer bendición a tu vida. Dios te bendiga. Qué hermosa experiencia, ¿verdad? Ahora tú puedes hacer parte de este ministerio. Ahora, si tú no puedes venir a ser parte de este ministerio en persona, también yo te invito a que tú puedas servir en dar tu diezmo y ofrenda. Y te puedes registrar a sunrisechurch.org/dar. Allí podrás tú diezmar y ofrendar. Ahora vamos a preparar nuestros corazones al mensaje de hoy, que es la parte número 2, contra el viento y marea. Dios te bendiga, soy el pastor Moisés Bejarano y estoy muy contento que hayas tomado la decisión de estar con nosotros hoy viendo este mensaje y ser parte de nuestro servicio. Hemos comenzado una serie que creo que va a ser de mucha bendición para tu vida. Específicamente la hemos titulado Contra viento y marea. Y no es una telenovela, no es algo así trágico ni nada por el estilo, pero es una serie llena de esperanza y hablando acerca de lo que Dios hace en los momentos de adversidad más difíciles. Y pues, hoy estamos en la segunda parte de esa serie y vamos a estar hablando acerca de Gedeón en Jueces capítulos 6 y 7. Me gustaría de una vez que entráramos en materia, así que te invito a que leas conmigo en el capítulo 6 de Jueces, versículo 1. Mira lo que dice. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor y los entregó en manos de los madianitas durante 6 años. Y creo que esto es importante porque cuando hablamos acerca del libro de los jueces, te está hablando acerca de un círculo vicioso en que el pueblo de Dios había caído. Y cuando te digo esto me refiero a lo siguiente. Ellos entraban en un proceso donde se rebelaban, había rebeldía en contra de Dios, hacían lo que ofendía a Dios, lo que a Dios no le gustaba. Después entraban en un proceso de arrepentimiento donde ellos decían, estamos mal, tenemos que cambiar lo que estamos haciendo, no podemos seguir haciendo esto.
Y después entonces entraba un proceso de restauración, donde después de arrepentirse y pedirle perdón a Dios, Dios escuchaba su clamor, escuchaba lo que estaba diciendo, y ellos eran rescatados literalmente de las manos de los opresores. Eso es lo que pasaba durante un periodo de más de 200 años en el libro de los jueces. Y Gedeón, y capítulos 6 y 7 nos hablan acerca de uno de esos periodos de rebeldía, de arrepentimiento y de restauración. Y pues obviamente Dios había puesto al pueblo de Israel, después de hacer lo malo, en manos de los madianitas por un periodo de 6 años muy difíciles. Jueces capítulo 6, versículo 2 al 5, mira lo que dice. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas hicieron escondites en las montañas, las cuevas y otros lugares de refugio. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza. No dejaban a Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llevaban con su ganado y con sus carpas, con plaga de langostas. Tanto ellos como sus cabellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Entonces Israel estaba sumergido en las consecuencias de su pecado. Y sí, te lo voy a decir una vez desde el principio para que lo escuches. Todo pecado trae consecuencias. Toda acción que tú haces trae consecuencias. Si haces acciones buenas, vas a recibir cosas buenas. Si haces acciones malas, vas a recibir cosas malas. Aunque vivían en la tierra que Dios le había prometido y aunque habían salido del proceso de esclavitud, ahora se encontraban literalmente bajo un yugo que era producto de ellos no hacer las cosas que tenían que hacer y que Dios había permitido que los madianitas, los amalecitas y otros grupos vinieran a hacer problemas para ellos en medio de todas estas cosas. Saqueaban todo lo que tenía, le quitaban sus cosechas, le quitaban sus animales, le quitaban todo lo que tenía. Y esto estuvo ocurriendo por 6 largos años. Jueces capítulo 6, versículo 6 dice, era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Y aquí es donde yo quiero hacer una breve pausa, porque creo que esto es importante que nosotros lo comprendamos. Hay personas que nos acostumbramos, o habemos personas que en momentos de dificultad nos acostumbramos a vivir en la dificultad. Y nos acostumbramos a andar en la dificultad. Y nos acostumbramos a ver la dificultad como algo normal. Hasta nos hacemos parte de nuestra vida y decimos, no ha pasado nada, nada nuevo, esto lo vivo constantemente. Pero hay un momento donde quizás la crisis se hace tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, donde no te queda otra sino que empezar a orar. Hay un momento donde la situación se pone tan caótica, donde a ti no te queda otra sino que empezar a mirar hacia arriba, empezar a mirar hacia donde Dios está, empezar a buscar que Dios haga algo en medio de tu circunstancia. Y yo sé esto muy bien, igual como quizás también tú lo sabes, porque yo he estado ahí muchas veces, donde me he acostumbrado a lo que no debería acostumbrarme, pero he llegado a un punto donde he tenido que clamar por misericordia. Y es exactamente lo que estaba pasando esto. Se les hizo insoportable la crisis y empezaron a buscar de Dios como pueblo. Jueces capítulo 6, versículo 11, dice, el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer, hijo de Gedeón. Su hijo Gedeón, estaba trillando trigo en un lugar para protegerlo de los madianitas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú vas a ver a un Gedeón, que el hombre está trillando trigo escondido en un sitio especial, porque él sabe que si lo ven haciéndolo, van a llegar y lo van a quitar. Y él sabe que tiene que alimentar a su familia, él sabe que tiene que hacer todo lo que tiene que hacer, y él está preocupado, y lo está haciendo escondido. En ese momento ocurre algo interesante. Se presenta el ángel del Señor. Y quiero que me pongas mucha atención porque te voy a explicar esto rápidamente. Este ángel no era un ángel común. No era uno de esos ángeles que aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, que eran mensajeros que Dios había enviado, que había creado. Nosotros creemos que esto es lo que conocemos como una cristofanía, es decir, una manifestación de Cristo en forma corporal en el Antiguo Testamento.
¿Por qué decimos esto? Porque cada vez que te usa la frase el ángel del Señor, te habla de un personaje que perdonaba pecados, solamente Dios perdona pecados, que hacía milagros, que hacía cosas increíbles, que hablaba en nombre de Dios, y no solamente en nombre de Dios, sino que hablaba en primera persona en nombre de Dios. Y quiero que sepas que cuando yo leo esto en hebreo y leo la palabra ángel, lo que yo estoy leyendo simplemente es mensajero. Yo sé que nosotros en el español hemos hecho un concepto de que ángel es siempre algo que tiene que ver con creación, pero en el hebreo original y también en el griego, ángel es literalmente un mensajero. Así que yo podría traducir esto como el mensajero del Señor se presentó a donde Gedeón, y sería una traducción aceptada de paso. Entonces, creemos que esto es una cristofanía, se le presenta, lo llama por su nombre y le dice tranquilamente: Gedeón, estás haciendo esto, se le presenta. Versículos 6, 12 y 13 del capítulo 6 de Jueces dice, versículos 2 y 13 del capítulo 6 de Jueces dice: cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Y esto es interesante porque se presenta este personaje a donde Gedeón y le dice: el Señor está contigo, y la introducción con que le dice: guerrero valiente. Y la respuesta de Gedeón es muy sencilla, es: ¿cómo? Guerrero valiente. Ok, pisa los frenos, esto no está bien, tú me estás diciendo a mí que yo soy valiente, dices que el Señor está con nosotros. Si el Señor estuviera con nosotros, no estuviéramos en la desgracia que estamos metidos ahorita. Si el Señor estuviera pasando con nosotros en nuestra vida, no estuviéramos en todos los problemas que estamos metidos ahorita. Mira, tengo a los madianitas yéndome a golpe, tengo a los amalecitas yéndome a golpe, tengo otros grupos que literalmente vienen, saquean todo lo que tenemos, estamos pasando hambre, nos están matando los animales, tenemos que trillar trigo escondidos. ¿Cómo que el Señor está con nosotros? Esto no tiene sentido alguno. Y creo que esa es la actitud que a veces nosotros podemos tener cuando estamos en una crisis. Pero cuando comenzamos en el versículo 1 del capítulo 6, te dice que el pueblo había hecho lo que ofendió a Dios. En otras palabras, habían consecuencias en las acciones del pueblo de Israel. Y aquí es una realidad que tenemos que comprenderlo. Todo pecado trae consecuencias, y toda consecuencia trae crisis, y toda crisis nos lleva a veces a dudar de Dios o a buscar de Dios. Y por eso es que yo quiero que nosotros podamos comprender en este día que Dios quiere que nosotros veamos que hay situaciones que pasan porque son naturales, no podemos hacer nada al respecto. Hay situaciones que se salen de nuestras manos, pero también hay situaciones que son producto de lo que yo estoy buscando. Y que a veces esas situaciones me llevan a un punto de esclavitud, a un punto de dolor, donde yo simplemente entro en una crisis, y cuando Dios viene a hablar conmigo, en vez de escuchar a Dios, lo que digo es: tu culpa, tú lo hiciste. Creo que como seres humanos siempre es más fácil echarle la culpa a otras personas que admitir nuestras fallas. Y no estoy hablando de ti, estoy hablando de mí. Versículos 14 de Jueces 6. El Señor lo encaró y le dijo. ¿Ves lo que te estoy diciendo? El Señor lo encaró. Está hablando del ángel y ahora empieza a llamarlo Señor. Por eso es que creemos que es una teofanía. El Señor lo encaró y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. En otras palabras, Gedeón, entiéndeme. No eres tú, soy yo. Gedeón, compréndeme. No eres tú, soy yo. Y aquí es donde yo tengo que comprender esto. En medio de una crisis, en medio de un problema, yo puedo buscar toda clase de soluciones, yo puedo buscar toda clase de asuntos. Llega un momento donde estamos en una crisis producto de algo que hemos buscado, porque el pueblo de Israel se había buscado esto. Y le decimos a Dios: esto es un problema y tú no lo estás solucionando. Y me encanta la respuesta que Gedeón recibe del Señor. Él le dice: tú vas y tú haces algo. ¿Ves? A veces la solución dentro del problema en que tú estás es lo que tú puedes hacer buscando de Dios y yendo con Dios y comprendiendo y escuchando la voz de Dios.
A mí me encanta cuando una persona llega y me dice, pastor, tenemos un problema así en la iglesia, tenemos otra cosa, no sabemos qué hacer. Normalmente mi respuesta es, tenemos la solución. Y me dice, ¿cuál es la solución? Tú eres la solución. Ya que tú traes el problema y traes tan buenos puntos, ¿por qué no empiezas tú a trabajar con nosotros en esta área? Y creo que esto es importante que lo comprendamos. Porque aquí es donde nosotros podemos empezar a chocar con los propósitos de Dios y con las cosas de Dios. La solución a veces a nuestras crisis es lo que hacemos nosotros mismos, con la ayuda de Dios y la guía de Dios. Versículo 15 de Jueces 6 dice, pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan, mi tribu, en otras palabras, es el más débil de la tribu de Manasés. Y yo soy el más insignificante de mi familia. Yo no tengo la moral, no tengo las herramientas, no tengo la capacidad, no tengo la experiencia, no sé cómo hacerlo. Aquí va la pregunta para ti. ¿Tú no te sientes así alguna vez? ¿Tú no te sientes alguna vez que tú no sabes qué hacer? ¿Y no te sientes una vez que tú te has preguntado, bueno, ¿y qué hago? O sea, ¿cómo yo confronto esta circunstancia? La cosa está muy difícil, está muy complicada. ¿Cómo yo trato esta situación? Y creo que esto es importante porque esto es lo que Dios quiere que nosotros comprendamos. Que a veces no es lo que yo pienso de mí o quien yo creo que yo soy. Porque si es por mis propias fuerzas, entonces prepárate porque no va a ocurrir nada. Por eso es que el Señor le dice en el versículo 14, le dice, yo soy quien te envía. En otras palabras, agarra las cosas como son. No eres tú, es Dios el que te envía. Versículo 16, el Señor respondió, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Y el ángel del Señor, el Señor le dice, ¿sabes qué, Gedeón? Quiero que entiendas algo, hermano. No eres tú, soy yo. No eres tú el que lo vas a hacer, soy yo. No es tu capacidad, no es tu fuerza, es mi fuerza. Y creo que aquí es donde empiezan las cosas, quizás en nuestras vidas, a entrar en momentos difíciles. Yo no sé tú, vale, pero yo a veces tengo la mala costumbre de querer arreglar las cosas por mí mismo. Estoy seguro que tú también tienes esa costumbre. Yo a veces tengo la mala costumbre de querer arreglar las cosas por mí mismo. Hay un momento donde tú tienes que rendirte y tienes que decirle a Dios, comprendo que no soy yo, eres tú. Cuando yo meto las manos en el caldo, lo echo a perder. Cuando Dios mete las manos en el caldo, queda sabroso. Por eso me gusta lo que dice el versículo 17 y 18 de Jueces capítulo 6, donde dice, si he ganado tu favor, dame una señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo, respondió Gedeón. Te ruego que no vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga ante ti. Esperaré hasta que vuelvas, le dijo el Señor. Gedeón dijo, ok, tú me estás hablando muy bonito, a mí no me convence, pero ya que tú lo estás diciendo, yo quiero dar que me des una oportunidad. Déjame ir a hacer una ofrenda, traerla a este sitio, y yo quiero que si tú realmente estás hablando conmigo, y esto no es una locura mía, que tú hagas algo. Y él pidió una señal. Fue, agarró un cordero, mató un cordero, preparó carne, preparó panes sin levadura, lo preparó y llegó y lo presentó ante el ángel del Señor que estaba ahí hablando con él, el mensajero del Señor que está hablando con él, lo que creemos que es una cristofanía. ¿Y sabes lo que ocurrió? Agarró su vara, tocó la ofrenda y fuego consumió la ofrenda y desapareció. Eso fue lo que sucedió. Cuando Gedeón se dio cuenta que realmente era el ángel del Señor que estaba hablando con él y que esto venía de parte de Dios, el hombre se asustó y dijo, me voy a morir, esto está mal, vi a Dios cara a cara y estoy metido en tremendos problemas. Pero ocurrió una señal donde recibió una ofrenda quemada, que era normal en la época de Gedeón. Jueces capítulo 6, 25 y 27, dice, aquella misma noche el Señor le dijo, toma un toro del rebaño de tu padre, el segundo, el que tiene 7 años, derriba el altar de tu padre, que tu padre ha dedicado a Baal, y el poste con la imagen de la diosa Acera que está junto a él. Luego, sobre la cima de este lugar de refugio, construye un altar apropiado para el Señor tu Dios. Toma entonces la leña del poste de acera que cortaste y ofrece el segundo toro como un holocausto.
Gedeón llevó a 10 de sus siervos e hizo lo que el Señor le había ordenado, pero en lugar de hacerlo de día, lo hizo de noche. Oye esto, pues tenía miedo de su familia y de los hombres de la ciudad. Entonces, Dios está tratando con Gedeón. Le está diciendo, quiero que hagas algo, quiero que liberes, quiero que te muevas de esta manera. Gedeón se mueve, hace lo que tiene que hacer. Y Dios le dice, pero hay una cosa. Esos ídolos que tu papá tiene en la casa, esos ídolos que ustedes se postran a adorar, esas imágenes falsas que ustedes le han dado mi lugar, me las derribas esta noche. Y Gedeón le dice, ok, yo lo voy a hacer. Y le dice, y vas a agarrar el poste de acera, hacer una diosa, normalmente una diosa de la fertilidad, y Baal era un dios que normalmente donde había algo de acera y algo de Baal, había muchos rituales de fertilidad. Si me entiendes lo que te estoy diciendo, lo entiendes. Y el asunto está en que lo que está ocurriendo es que ahora tú tienes a un Gedeón que está siendo confrontado por Dios. Y Dios está diciendo, cambia lo que tienes que cambiar en tu familia. Pero me encanta el versículo 27, donde él decide hacerlo de noche. ¿Sabes por qué? Porque tenía miedo a su familia. Porque tenía miedo a la gente de la ciudad. Gedeón sabía que si él derribaba ese poste iba a haber consecuencias graves. Él sabía que tanto su familia como la gente de la ciudad iban a venir en contra de él. Esa es la razón por la cual estaban pasando lo que estaban pasando. Esa es la razón por la cual todas estas cosas estaban ocurriendo. Y me encanta que él hace lo que tiene que hacer y toma el riesgo. Y sabemos que esto no era fácil porque tomó a 10 hombres. No lo hizo solo. Lo que quiere decir que fue algo que tomaba mucho de él y muchos recursos. Versículos 28 y 30, mira lo que dice. Cuando los hombres de la ciudad se levantaron por la mañana, vieron que el altar de Baal estaba destruido, que el poste con la imagen de la diosa Cera estaba cortado, y que el segundo toro había sido sacrificado sobre el altar recién construido. Entonces se preguntaban el uno al otro, ¿quién habrá hecho esto? Luego de investigar cuidadosamente, llegaron a la conclusión, Gedeón, hijo de Joás, lo hizo. Entonces los hombres de la ciudad le exigieron a Joás, era el papá de Gedeón, saca a tu hijo, pues debe morir, porque destruyó el altar de Baal y derribó la imagen de acera que estaba junto a él. Y por eso es que lo hemos titulado Contra Viento y Marea. Porque Gedeón ahora empieza a seguir el mandato de Dios y el mandato de Dios ahora se convierte en viento y marea, se convierte en momentos difíciles. Este es el momento donde la gente del pueblo dice, a este tipo hay que matarlo. Discúlpame, ¿morir por hacer lo correcto? Discúlpame, ¿me quieren matar porque estoy haciendo lo que es correcto? ¿Por liberarlos a ustedes de la opresión que ustedes mismos han caído y que ustedes han permitido que pase? Sí. Y es ahí donde el carácter tuyo y el llamado de Dios en tu vida tiene que prevalecer por encima de todas las cosas. Me encanta la respuesta de Joás, el papá de Gedeón, versículos 31 y 32. Dice, pero Joás le respondió a todos los que lo amenazaban, ¿acaso van ustedes a defender a Baal? ¿Creen que lo van a salvar? Cualquiera que defiende a Baal, que muera antes del amanecer. Si de veras Baal es un Dios, debe poder defenderse de quien destruya su altar. Por eso aquel día llamaron a Gedeón Jerubbaal, diciendo que Baal se defienda contra él, porque él destruyó su altar. Y esto es bien importante que nosotros lo comprendamos. Porque Gedeón se paró, destruyó el altar, que era el lugar donde estaban habiendo todas las razones por las cuales el pueblo estaba siendo oprimido por los madianitas. Gedeón terminó siendo el instrumento que tuvo que confrontarse con cualquier cosa, cualquier circunstancia difícil. Y ahí es donde nadie quiere caer. A la gente le gusta que los demás gusten de ellos. A la gente le gusta que la gente los ame. A la gente le gusta que la gente esté feliz con ellos. Nadie quiere que digan, oh, tú hiciste esto, te vamos a matar. Y es poderoso cómo a veces el hacer lo correcto te lleva en posiciones donde tu propia familia, aunque el papá de él, Joás, lo defendió, pero tu propio pueblo viene en contra tuya.
Ahí es cuando el viento arremata contra la marea. Y ahí es cuando contra viento y marea tú sigues lo que Dios te está diciendo. Te mueves en el propósito de Dios. Y Dios hace, actúa y se mueve de una forma especial. Por eso quiero que hoy sepas, si somos fieles a Dios, Dios nos respaldará. Óyeme lo que te estoy diciendo. Si tú eres fiel a Dios, Dios levantará su estándar en tu vida. Si tú eres fiel a Dios, contra viento y marea, contra todo lo que pase, Dios se levanta como tu escudo y es tu protector. Y no te lo digo para que tú digas, este pastor sí habla tonterías. No, lo creo, lo he vivido, lo he experimentado y sé que muchos de ustedes también lo han experimentado. El momento falla cuando yo no hago lo que tengo que hacer. Porque el miedo te puede congelar. Gedeón tenía miedo, pero hizo lo que tenía que hacer. Versículos 34 y 35 dice: entonces Gedeón, poseído por el Espíritu del Señor, tocó la trompeta y todos los del clan de Abiezer fueron convocados a seguirlos. Envió mensajeros a toda la tribu de Manasés, convocándolos para que los siguieran. Además los envió a Aser, Zabulón y Neftalí, de modo que también estos se le unieron. Entonces el hombre ve que hay un mover del Espíritu Santo. Dios lo llenó, él está en su vida, está llenándolo, él está moviéndose, está actuando, toma el shofar, la trompeta, empieza a tocar la trompeta, manda cartas, manda asuntos y logra recaudar un grupo de 32,000 hombres para pelear. Y es aquí entonces donde hombres guerreros feroces vienen, porque dijeron: si este destruyó el altar de Baal, va a haber un avivamiento, va a haber algo, vamos a seguirlo. Veamos el capítulo 7 de Jueces, versículos 1 al 3. Dice: Jerubabal, es decir, Gedeón, y todos sus hombres se levantaron de madrugada y acamparon en el manantial de Jarod. El campamento de los madianitas estaba en el norte de ellos, en el valle que está en pie del monte de Moré. El Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Anúnciale ahora al pueblo, oye eso, cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galaad. Así que vinieron 22,000 hombres, se volvieron, 22,000 hombres y se quedaron 10,000. Ya va. Ok, tú me estás diciendo a mí que un ejército de 32,000 hombres, 22,000 estaban llenos de miedo. Y tú me estás diciendo a mí que los 22,000 que estaban llenos de miedo, literalmente, cuando se le dio la oportunidad de salir corriendo, los tipos se fueron corriendo. O sea, tú me estás diciendo que ellos necesitan ser liberados y no tienen las agallas de pelear por su libertad, sino que prefieren regresarse a sus campamentos, a estar ahí metidos con sus tiendas y no pelear por libertad, mientras los madianitas, los amalecitas estaban viniendo a destruirlos. ¿Sabes por qué? Porque Dios le dijo a Gedeón: oye Gedeón, son 32,000 personas. Si ganan la victoria, que la van a ganar porque yo estoy peleando por ustedes, no me van a dar la gloria a mí. Ellos van a decir que ellos lo hicieron. Y aquí entramos en otra tentación que puede pasar cuando tú estás luchando contra viento y marea, que es la tentación de pensar de que tú eres el que haces las cosas, que tú eres el que puedes dominar el viento, que tú eres el que puede dominar la marea. El único hombre humanado, Dios humanado que yo conozco, que le dice a los vientos en la tempestad: cálmate, y se calman, y le dice al mar: cálmate, y se calma, es Jesús. Y por eso es importante que yo conozca esto y que lo entienda. No soy yo, no eres tú, es Jesús en ti. Es el Espíritu de Dios en tu vida. No eres tú, no soy yo. ¿Estás conmigo? Creo que eso es importante que lo comprendamos. Dios le dijo a Gedeón: muchas personas, 32,000 son muchos. Dile que se vayan los que tienen miedo. 22,000 se fueron, que eran 10,000. Versículo 4 de Jueces 7. Pero el Señor le dijo a Gedeón: todavía hay demasiada gente. Oye, yo no sé, pero si yo fuera sido Gedeón, yo creo que yo hubiera empezado a decirle a Dios: ya va, Señor, espérate. ¿Tú quieres que yo vaya solo? O sea, ¿tú quieres que yo vaya contra más de 100 y pico mil de soldados solo? ¿Eso es lo que tú quieres que yo haga?
que yo vaya a caerme a golpes con toda esa gente sola. O sea, tenía 32,000. Me dijiste que los mandara a su casa, a los que tenían miedo. Se fueron 22,000. Me quedan 10,000. Y ahora me dices que hay mucha gente todavía. Bueno, ¿y cómo voy a pelear yo esta batalla? Si yo le hubiera dicho eso a Dios, Dios me hubiera dicho, Moisés, no eres tú, soy yo. Yo quiero que tú comprendas esto. Y te lo dije y te lo voy a repetir. Contra tus vientos, contra las mareas que se levanten en contra de ti, la batalla la pelea Dios contigo y la batalla la pelea Dios por ti. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas hoy. Versículos 6 y 8 de Jueces 7. 300 hombres lamieron el agua. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Gedeón, dile que vayan frente al agua y los que se tiren así a tomar agua así de esta manera, a ellos los mandas para su casa. A los que agarren el agua de esta manera y la laman, a esos los vas a dejar. Entonces te dice, 300 hombres lamieron el agua, llevándola de la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron para beber. El Señor dijo a Gedeón, con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. El resto que se vaya a su casa. Entonces Gedeón mandó a los demás israelitas a sus carpas, pero retuvo a los 300. Esto es increíble, porque ahora tú me estás diciendo a mí de que no tienes el 100% de hombres que tenías, el 1% es 300 hombres de 32,000 personas. Quiere decir que con el 1% Dios dijo a Gedeón, tú vas a vencer. No es con tus fuerzas, es con lo que yo voy a hacer. Y entonces Gedeón le dio a cada uno una vasija, les dio shofar o trompetas y le dijo, tomen cada uno lo que tienen que hacer, vayan conmigo, vamos a movernos en esto, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, vamos a hacerlo ya, vamos a ir contra este ejército. Ahora, hay que admitirlo que estos tipos eran bien valientes. Yo no sé qué hubieras hecho tú o qué hubiera hecho yo. Y hay que admitir que Gedeón tuvo un encuentro genuino con Dios, que comprendía que no importara lo que pasara, entre el viento estuviera fuerte y la marea estuviera fuerte, Dios iba a hacer lo que tenía que hacer. Versículos 16 y 18 dice del capítulo 7, Gedeón dividió a los 300 hombres en 3 compañías y distribuyó entre todos ellos trompetas y cántaros vacíos con antorchas dentro de los cántaros. Mírenme, les dijo, sigan mi ejemplo. Cuando lleguen a las afueras del campamento, hagan exactamente lo mismo que me vean hacer. Cuando yo y todos los que están conmigo toquemos nuestras trompetas, ustedes también toquen las suyas alrededor del campamento y digan, por el Señor y por Gedeón. ¿Qué ocurrió? Que Gedeón rodeó al campamento, estaban 100 por un lado, 100 al frente, quizás 100 por este lado, con 300 shofars o trompetas, agarraba tinajas que tenía en sus manos, y Gedeón les dijo, en el momento que yo lo haga, ustedes empiezan a tocar el shofar, ustedes empiezan a tocar las tinajas, las tiran contra el piso, las revientan, y Dios va a hacer la obra. Versículos 22 del capítulo 7, al sonar las 300 trompetas, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento, por supuesto enemigo, se atacaran entre sí con sus espadas. Esto fue lo que Dios hizo. Dios agarró, hizo que el sonido fuera tal de 300 trompetas y tinajas rotas, que el campamento enemigo pensó, nos está atacando. Y como eran amalecitas, y eran también gente de Madián, y eran otros grupos que quizás no se conocían, pensaron que eran quizás enemigos, sacaron sus espadas, y un campamento gigantesco de personas empezaron a pelear contra sí mismo. Y 300 hombres, remanente de 32,000 hombres, fueron los que hicieron esto. Óyeme, contra tu viento, contra tu marea, tus recursos no te van a librar. Contra tu viento, contra tu marea, la sabiduría que tú tienes no te va a librar. Contra tu viento, contra tu marea, lo que tú piensas que tú dominas no te va a librar. Si Dios pelea tu batalla, tú ganarás. Yo quiero que tú comprendas esto. Pero me gustaría darte 3 puntos para concluir. Cosas que Dios quiere hacer. Dios quiere cambiar. Número 1, cómo te ves a ti mismo. Y creo que esto es importante, porque una de las cosas que Dios trató con Gedeón es cuando Dios le dice a Gedeón, tú eres
una persona valiente y eres un guerrero valiente. Y Gedeón lo que hizo fue decir simplemente, ¿quién, yo? A lo mejor tú vienes de una familia disfuncional. A lo mejor tú vienes de un lugar donde tú sientes vergüenza de decir que tú vienes de ahí. A lo mejor tú no tienes la educación que tú crees que necesitas. A lo mejor tú tienes una imagen de ti donde tú dices, yo no puedo, no sé qué hacer y no tengo nada que hacer. Por eso es que el versículo 15 nuevamente del capítulo 6 de Jueces dice, pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés. Yo soy el más insignificante de mi familia. A lo mejor tú dices, yo no tengo un buen salario. A lo mejor tú dices, yo no tengo un buen carro, yo no tengo buena casa. Soy una persona divorciada, he cometido errores en mi familia. Mi esposo me abandonó, mi esposo me abandonó. O yo he fracasado, yo he sido un problema en mi familia. O tengo una lucha interna en este momento. Óyeme, es que no eres tú. No eres tú, no soy yo. Es el Espíritu de Dios en mí, es el Espíritu de Dios en ti. Y eso es lo que Dios está diciendo. Por eso es que es importante esto. Dios te está diciendo que Él te cambiará de una persona que no es llamado hijo o hija a alguien que es llamado hijo o hija. Dios está diciendo que Él te llamará de alguien lleno de miedo a alguien lleno de valor, de alguien que no conoce a alguien que escucha la voz de Dios, de alguien que no puede hacerlo a alguien que se somete a lo que Dios está haciendo. Y ahí es donde tu victoria está. Ahí es cuando el viento se levanta, cuando la marea se levanta. Pero ahí es donde Dios te da la victoria. Porque no eres tú, es Dios. Versículo 6 del capítulo, versículo 12 del capítulo 6. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Dios te llama guerrero. Y no cualquier guerrero. Uno que confronta el viento y la marea. ¿Estás conmigo? Yo espero que estás conmigo. Versículo 14 de Jueces 6. El Señor lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel. Y esta es mi parte favorita. Del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Dios quiere cambiar cómo te ves a ti mismo. Pero para hacer eso, tú tienes que escuchar la voz de Dios y escuchar cómo Dios te llama por tu nombre y cómo Dios te llama en lo que Él va a hacer a ti. A lo mejor tú no lo ves, pero Dios sí lo ve. Número 2, Dios quiere cambiar cómo tú ves tu pecado. Por eso en versículo 25 y 26 de Jueces 6 dice, aquella misma noche el Señor le dijo, toma un toro del rebaño de tu padre, el segundo, el que tiene 7 años, derriba el altar de tu padre, que tu padre ha dedicado a Baal, en el poste de la imagen, a la diosa Acera, que está junto al refugio, construye un altar apropiado para que el Señor tu Dios toma entonces la leña del poste de acera que cortaste y ofrece el segundo toro como holocausto. Dios quiere que yo trate con mi pecado. Entiéndeme. Dios te llama tal cual como tú eres, en pecado quizás, o en pecado en tu familia, o en pecado, y Dios te dice, muy bien, tú eres guerrero valiente, yo voy a hacer algo especial en ti, el viento se va a levantar, la marea se va a levantar, pero yo estoy contigo, y Dios te dice, pero espérate, pisa los frenos, antes de que tú vayas a la batalla, hay cosas en tu vida que tú tienes que tratar, antes de que tú vayas a la batalla, hay cosas en tu vida que tú tienes que doblegar, tienes que derribar los altares, tienes que cortar los postes de acera, tienes que hacerme un altar a mí, y tienes que sacrificar ahí algo que sea digno de mí. Dios quiere cambiar tu control. Dios quiere cambiar el pecado que vive en ti. Dios quiere cambiar el pecado que vive en nosotros. Por eso en el versículo 27 de Jueces 6 dice, Gedeón llevó a 10 de sus siervos e hizo lo que el Señor le había ordenado. Él lo comprendió. Él sabía cuál era el problema. Él sabía que el problema es que en la casa donde él vivía había idolatría y todas las prácticas que venían con la idolatría. Y él lo supo, él lo comprendió y él hizo simplemente, tengo que hacer algo al respecto. Y que hizo fue y actuó. Buscó a 10 hombres y se movió, se cambió. A lo mejor tú me estás viendo y tú sabes que hay cosas en tu vida que tú tienes que tratar. No las has querido tratar. Tienen años ahí. Tienes un altar puesto en tu casa. Tienes un altar puesto en tu corazón. Hoy Dios te dice, toma el altar donde adoras lo que no soy yo. Derríbalo y constrúyeme algo de adoración a mí. Dios quiere cambiar cómo te ves a ti mismo.
cómo ves tu pecado, cómo ves tu historia. Jueces 7:2, el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que por su propia fortaleza los ha librado. Tú a lo mejor piensas, tal como yo he pensado, que si yo estudio, trabajo fuerte, y no estoy diciendo que no estudia, trabaja fuerte, el que no trabaja no come, dice la Biblia. Y si no estudias no te vas a educar. Pero los títulos son muy buenos, pero un título no te lleva al cielo. El trabajo es muy bueno, pero tu sustento es Dios, no es el trabajo. Y Dios te da el trabajo para que puedas ser sustentado. Tu historia quizás ha sido escrita en: yo voy a ser exitoso, voy a tener la mejor casa, las mejores cosas. Y Dios te dice que no es por tus propias fuerzas, ni por tu propio ímpetu, que tú vas a vencer el viento y la marea que se levanten contra tuya. Dios te dice: es por mis fuerzas y por mi ímpetu que doy en tu vida que tú vas a vencer el viento que se levanta en contra tuya. Por eso es que me gusta lo que dice el Salmo 31, versículo 3, donde dice: guíame pues, eres mi roca y mi fortaleza, dirígeme por amor de tu nombre. Dios quiere cambiar tu historia. La historia del que pensó que podía por sí mismo, por la historia del que comprende que el viento y la marea se pelean por el poder del Espíritu Santo. A lo mejor tú me estás viendo en este momento y estás diciendo: Pastor Moisés, no sé, quiero invitarte hoy a que si tú quieres cambiar tu historia, si tú quieres cambiar cómo ves tu pecado, y si tú quieres cambiar cómo te ves a ti mismo, que ores conmigo esta oración. Hay algo que Dios puede hacer en tu vida. Él puede transformarte, Él puede cambiarte, Él puede hacerte nueva criatura, nueva creación. Si tú estás cansado del viento y la marea y necesitas confrontarlo, hazlo con el poder del Espíritu Santo, por el poder de Jesús que te da toda victoria. Te invito a que ores conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido de que tú me llenes de tu presencia. Perdona mis pecados, perdona mis fallas y ayúdame a vivir para ti. Si eres cristiano y estás en una lucha, te invito a que ores conmigo esta oración también. Señor, yo te pido de que tu presencia me llene, te pido que me ayudes a verte a ti en medio de toda lucha, toda crisis, y ayúdame a comprender que tú eres el Dios que estás en control. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén y amén. Tenemos a voluntarios y a gente de nuestro staff que están ansiosos por conocerte, por hablar contigo, por escuchar de ti, por saber cómo podemos caminar, llorar, cómo podemos ser parte de tu vida. Así que te invito en este momento que envíes un texto al número que aparece en pantalla con la palabra próximos pasos, y nosotros vamos a comunicarnos contigo porque queremos saber más de ti y comprender lo que Dios está haciendo en tu vida. Así que quiero invitarte a que sigas nuevamente con nuestro grupo de oración. Dios te bendiga y recuerda, en tu viento, en tu marea, es por el poder del Espíritu que podrás confrontarlo. Bendiciones. No prosperará la arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes.
transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Cantamos todos. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Yeah. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor.